Era un día de septiembre a finales del invierno colombiano, cuando el aire en la zona cafetera huele a tierra mojada, a café viejo y a madera a punto de rendirse. Fue en ese día que Sofía, una mujer de 42 años, cuyo cansancio era una sombra permanente bajo sus ojos, llegó a la finca del reloj silencioso. Con ella, sus 3 hijos, Lucas, Valentina y el pequeño Mateo. La camioneta que los había traído se alejó, su motor un sonido profano que se desvaneció, dejándolos en un silencio profundo, ante una casa colonial cuyas ruinas eran un testamento de la tragedia y el tiempo. El aire era denso y llevaba el aroma de la gloria marchita, el perfume fantasma de las orquídeas salvajes, mezclado con el olor a humedad y a madera podrida. La casa principal, una vez orgullosa con sus balcones de madera y sus paredes blancas, ahora era un esqueleto de su antigua gloria. La pintura se descascaraba como piel quemada y la vegetación de la montaña reclamaba lentamente su territorio. Enredaderas subiendo por las columnas como venas verdes sobre un hueso. Al empujar la pesada puerta de madera, fueron recibidos por un aliento frío y estancado, el suspiro de 50 años de abandono. El gran salón de entrada era un mausoleo de muebles cubiertos de sábanas blancas, fantasmas sentados esperando a una familia que nunca regresó. Pero un objeto se negaba a ser cubierto. En el centro del salón, como un ataúd vertical, se erguía un imponente reloj de péndulo alemán. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero su oscura madera de caoba aún conservaba una dignidad sombría. Sus manecillas de latón estaban congeladas en las 3:15, y el gran péndulo dorado colgaba inmóvil, un corazón que había dejado de latir hace medio siglo. La muerte de Daniel, su marido, un año antes, había sido el terremoto que derrumbó su mundo. La enfermedad que lo consumió también había consumido todas sus economías. Desahuciada y sin opciones, la finca en ruinas de su abuela Inés, la única herencia que le quedaba, se convirtió en su último y desesperado refugio. La promesa que le hizo a Daniel en su lecho de muerte ahora la perseguía. Voy a encontrar un lugar estable para ellos, Daniel, un lugar que sea verdaderamente nuestro. Y ahora su único lugar era un monumento a la pérdida de otra persona, sus hijos. Las 3 anclas de su vida a la deriva reaccionaron a su nueva prisión de maneras predecibles. Lucas, con sus 15 años, sentía la responsabilidad de ser el hombre de la casa como un peso físico. Ya estaba inspeccionando una ventana rota, su rostro una máscara de pragmatismo para ocultar el miedo que sentía. Odiaba la impotencia de su situación, la rendición que representaba aquella casa en ruinas, y cada tabla podrida era un insulto a su deseo de proteger a su familia. Valentina, de 10 años, era el alma soñadora. Mientras Lucas veía los problemas, ella veía la tragedia romántica. Se sintió inmediatamente atraída por el gran reloj, rodeándolo con una curiosidad reverente. Pasó los dedos por el cristal empolvado, tratando de imaginar la música que una vez debió tocar. Ella no sentía el miedo del lugar, sino su tristeza, una melancolía profunda que resonaba con la suya propia. Era la única que parecía entender que la casa no estaba vacía, sino llena de una ausencia. Y Mateo, con 6 años, veía un castillo. Los pasillos oscuros eran mazmorras para explorar. Los muebles cubiertos eran tronos de reyes fantasmales. Su inocencia era una luz solitaria en la penumbra de la casa, un recordatorio para Sofía de por qué estaba allí, por qué tenía que hacer que aquel lugar imposible funcionara. Tenía que transformar aquel mausoleo en un hogar, incluso si tenía que hacerlo con sus propias manos y en contra de la voluntad de los fantasmas. La primera noche llegó con una tormenta que pareció nacer de las propias montañas. El viento aullaba a través de las ventanas rotas y la lluvia golpeaba el techo con la furia de un ejército. La familia se acurrucó en la sala principal, el único lugar que parecía remotamente seguro. Y entonces, un relámpago iluminó el salón con una luz blanca y cegadora, congelando la escena por un segundo.
En el silencio ensordecedor que siguió al trueno, ocurrió lo imposible. El reloj. El reloj que había estado muerto durante 50 años cobró vida. No dio la hora. No sonaron las campanadas. En cambio, desde sus entrañas de madera y metal, tocó una melodía de carillón, corta, de no más de 10 notas, melancólica y de una claridad cristalina que cortó el aire. Duró solo unos segundos y luego el reloj volvió a sumergirse en su silencio eterno, dejando a la familia en la oscuridad, con el corazón en la garganta y el eco de aquella música imposible resonando en sus oídos. El miedo fue la primera reacción, pero fue Lucas, el pragmático, quien se levantó con una linterna. Abrió con dificultad la portezuela de cristal del reloj y examinó el mecanismo. «Es imposible, mamá», susurró, la voz temblorosa. «Está completamente oxidado, roto. No hay forma de que haya podido sonar». La confirmación de que no había una explicación lógica no los tranquilizó. Hizo que el misterio fuera aún más aterrador. Todos lo habían oído. No era el viento, no era la casa crujiendo, era una canción. Antes de continuar con el misterio de esta canción fantasma, si el escalofrío de un sonido imposible te ha atrapado tanto como a nosotros, deja tu like en este video. Es un pequeño gesto que nos dice que estás ahí, en la oscuridad con nosotros, escuchando los secretos que los lugares olvidados guardan. Cada like es una nota en nuestra propia melodía de misterio. Y si amas las historias de secretos familiares y herencias que son más de lo que parecen, suscríbete a Relatos Ocultos, narrativas como la de Sofía, que se encuentra atrapada entre la necesidad de sobrevivir y el deber de resolver un enigma de 50 años. Son el corazón de lo que hacemos. Únete a nuestra comunidad, porque la canción del reloj silencioso apenas ha comenzado a tocar. Sofía abrazó a sus hijos. El sonido de la tormenta afuera ahora ahogado por el sonido de su propio corazón latiendo. La casa no estaba simplemente en ruinas, estaba herida. Y de alguna manera en el clímax de la furia de la naturaleza, su herida había cantado su dolor. ¿Era el lamento de un fantasma, como decían las leyendas? ¿O era la primera nota de un secreto que se negaba a permanecer en silencio para siempre? La tormenta pasó, pero dejó tras de sí un misterio que era más inquietante que cualquier relámpago. La melodía fantasma se había grabado en la mente de Sofía, un eco persistente que no podía ignorar. Durante los días siguientes, mientras luchaba por hacer habitable la casa en ruinas, la canción se repetía en su cabeza. Era corta, melancólica, y terminaba en una nota que parecía una pregunta sin respuesta. No era una melodía genérica de carillón. Tenía una estructura, una personalidad, era una composición, y la necesidad de entenderla se convirtió en una obsesión silenciosa. Mientras Lucas intentaba encontrar una explicación mecánica, probando los cables oxidados y los martillos del carillón, convencido de que debía haber una causa lógica, Valentina, el alma musical, adoptó un enfoque diferente. Ella se sentaba frente al reloj durante horas, tarareando la melodía una y otra vez, tratando de memorizarla antes de que se desvaneciera. Fue ella quien hizo la primera conexión. «Mamá», dijo un día, con los ojos iluminados por el descubrimiento. «Esa canción, creo que la he visto». Intrigada, Sofía la siguió hasta un viejo baúl de madera que habían encontrado en el ático. Estaba lleno de las pertenencias de su abuela Inés, vestidos de encaje descoloridos, cartas amarradas con cintas de seda y, en el fondo, una pila de partituras. Inés. Sofía lo recordaba vagamente. Había sido una pianista talentosa en su juventud, antes de que la tragedia la silenciara. Juntas, madre e hija, comenzaron a hojear las páginas amarillentas, buscando una melodía que coincidiera con la del reloj, y la encontraron. No era una pieza impresa, sino un manuscrito, escrito con una caligrafía elegante, pero claramente apresurada. Y allí estaba, la misma secuencia de notas que el reloj había tocado, pero la pieza en el papel era más larga, más compleja. El fragmento del reloj era solo la frase inicial, y en la parte superior de la página, un título, Nuestra canción secreta.
Era una composición de Inés, una pieza personal, íntima, y por alguna razón, su corazón, el reloj de péndulo, solo cantaba el principio. La teoría inicial que se formó en la mente de Sofía era a la vez romántica y dolorosa. La melodía no era un lamento al azar, era una canción de amor, una canción secreta entre su abuela y su abuelo. Y el reloj, el corazón de la casa, estaba de alguna manera ligado a ella, repitiendo el eco de su comienzo, incapaz de olvidar, pero también incapaz de terminar. El misterio dejó de ser aterrador y se convirtió en una tragedia familiar, una historia de amor interrumpida cuyo fantasma musical aún rondaba la casa. Pero había más. En los márgenes de la partitura, Inés había garabateado notas, no musicales, sino palabras. Eran frases enigmáticas, fragmentos de pensamiento. La clave está oculta en la armonía. Sigue la música hasta el silencio. Cada nota es una puerta. Sofía, con su propio oído musical latente, se dio cuenta de que su abuela no estaba siendo poética, estaba siendo literal. La canción no era solo una canción, era un mapa, un cifrado, y las notas eran las instrucciones. Mientras Sofía intentaba descifrar el propósito del mapa, Lucas, siempre pragmático, abordó el problema desde un ángulo diferente. Si es un código, las notas deben significar algo, dijo. Tomó la partitura y comenzó a analizar la secuencia de notas del fragmento del reloj. Eran 10 notas: do, re, mi, si, sol. Él las anotó. ¿Qué tenemos en esta casa que esté en secuencia o que se pueda contar? Sus mentes trabajaron febrilmente, contando ventanas, puertas, escalones. Nada encajaba. Fue Valentina quien tuvo el destello de genio. Los libros, susurró ella. ¿Y si no son números, sino letras? En la gran biblioteca de la casa, que había pertenecido a su abuelo Alejandro, los libros estaban organizados no por autor, sino por un sistema arcano que solo él entendía. Pero cada libro tenía una letra y un número en la lombriz. Usando la notación musical A, B, C, D, E, F, G, las notas de la canción se tradujeron en una secuencia de letras, y esa secuencia correspondía a libros específicos en las estanterías. Con el corazón latiendo con la emoción de la casa del tesoro, los tres comenzaron a buscar los libros. El primero, correspondiente a la primera nota, era un viejo tomo de poesía. El segundo, un tratado sobre el cultivo del café. Uno por uno, encontraron los 10 libros. No había nada dentro de ellos, ninguna marca, ninguna página doblada. La decepción fue un golpe. Estaban en un callejón sin salida. Tal vez estamos equivocados, dijo Lucas, la frustración evidente en su voz. Pero Sofía, recordando la frase de su abuela, sigue la música hasta el silencio, se dio cuenta de su error. No estaban siguiendo las instrucciones, no es lo que está dentro de los libros, dijo ella, su mente acelerada. Son los propios libros, son los marcadores. Les pidió a sus hijos que quitaran los 10 libros de la estantería. Y cuando el último libro fue removido, vieron lo que los libros habían estado ocultando. Detrás de la fila de libros, en la parte posterior de la estantería, había un panel de madera que no coincidía con el resto. No tenía manija, pero cuando Sofía lo presionó, cedió con un suave clic. El panel se abrió, revelando no una caja fuerte llena de oro, sino un pequeño compartimento secreto, apenas lo suficientemente grande para contener un único paquete de cartas, envuelto en cuero y sellado con cera. Y en la parte superior del paquete, en la caligrafía de su abuelo, una sola palabra: Inés. Mientras sostenía el paquete, la escena completa cobró vida en la mente de Sofía. Vio a su abuelo, don Alejandro, un hombre que amaba tanto a su esposa pianista que le había creado el más romántico y complejo de los juegos. Él había compuesto la canción con ella, nuestra canción secreta. Y luego, en secreto, había convertido esa canción en la clave de un secreto aún mayor. El reloj no tocaba la melodía por accidente o por una maldición. Había sido diseñado para tocar solo ese fragmento, la primera pista, en un evento específico, como una tormenta eléctrica,
para asegurarse de que solo alguien que estuviera realmente prestando atención la oyera. El flashback se profundizó. Vio a Alejandro, en los días previos a su muerte, escondiendo el paquete de cartas, colocando los libros en la secuencia correcta, su rostro una mezcla de amor y preocupación. Él no estaba creando un juego por diversión, estaba creando una salvaguarda, estaba protegiendo algo, y la canción era la única llave que confiaba a su amada esposa. La tragedia no fue que el reloj se detuviera, fue que Alejandro murió antes de poder darle a Inés la primera pista, antes de poder decirle que escuchara la canción que el tiempo le cantaría. De vuelta al presente, Sofía sentía el peso del paquete de cuero en sus manos. Habían resuelto la primera parte del enigma. Habían seguido la música hasta el silencio. Pero ahora, un misterio aún mayor yacía ante ellos. ¿Qué había en esas cartas? ¿Y por qué su abuelo había tomado tantas precauciones para esconderlas? Con sus hijos reunidos a su alrededor, ella rompió el sello de cera de 50 años, lista para leer las palabras que su abuela nunca tuvo la oportunidad de ver. El sello de cera se rompió con un crujido seco, liberando el olor a papel viejo y a un secreto guardado durante demasiado tiempo. Dentro del envoltorio de cuero no había un tesoro de joyas, sino una única carta, doblada y amarillenta, en la caligrafía fuerte y clara de don Alejandro. Era una carta de amor, una confesión y un mapa del tesoro, todo en uno, dirigida a su amada Inés. Sofía comenzó a leer en voz alta, su voz llenando el silencio de la biblioteca, las palabras de su abuelo finalmente encontrando su audiencia 50 años después. La carta comenzaba con una declaración de amor, una disculpa por el secreto que estaba a punto de revelar. Alejandro escribía sobre su creciente temor por la inestabilidad política y económica del país. Temía que la fortuna familiar, construida a lo largo de generaciones en el negocio del café, pudiera ser confiscada o devaluada de la noche a la mañana. Impulsado por el deseo de proteger a su familia, había tomado una decisión drástica. Había convertido en secreto la mayor parte de la fortuna de la familia en monedas de oro de la independencia, una forma de riqueza anónima y atemporal. Luego, con un toque de romanticismo y paranoia, había escondido el tesoro en la finca. Pero temía que un simple mapa pudiese ser encontrado, así que diseñó el enigma perfecto para la única persona en la que confiaba implícitamente, su esposa, la pianista. «Nuestra canción secreta», escribió él, «será ahora la guardiana de nuestro futuro. Solo tú, mi amor, que conoces la música de memoria, puedes seguir su camino». Él había creado una búsqueda del tesoro romántica, un juego de amor y confianza, sin imaginar nunca que la muerte le impediría darle la primera pista. La tragedia se reveló en las últimas líneas de la carta. Alejandro explicaba que esa misma tarde iba a cabalgar hasta el pueblo para finalizar el último detalle y que, a su regreso, le presentaría la primera nota del juego. La carta terminaba con: «Espera la música, mi amor, ella te lo dirá todo». Nunca regresó de su paseo a caballo. Un accidente, una caída súbita, lo silenció para siempre, dejando a Inés esperando una música que nunca supo que debía escuchar y un tesoro que nunca supo que estaba escondido. La locura de Inés, la leyenda que había definido su memoria en el pueblo, de repente se recontextualizó. No era locura. Era la agonía de una mujer que de la noche a la mañana había perdido al amor de su vida y, aparentemente, la fortuna de su familia. No estaba buscando a un fantasma, estaba buscando respuestas. Estaba buscando el dinero que creía que había sido robado o perdido, sin saber nunca que la clave estaba en la canción que habían escrito juntos. Una canción que su dolor probablemente le impidió volver a tocar. Sofía, con lágrimas en los ojos, sintió una oleada de compasión por su abuela. La mujer que recordaba como una figura silenciosa y triste era, en realidad, una víctima de uno de los más crueles giros del destino. El silencio del reloj no era una maldición, era el símbolo de la comunicación interrumpida, del secreto que había muerto con su creador.
La casa no estaba embrujada por su espíritu, sino por la trágica ironía de su búsqueda. La comunidad que la había juzgado simplemente no entendía la profundidad de su pérdida. La leyenda del pueblo, contada por los mayores, era una historia de fantasmas, de un espíritu inquieto, pero la verdad era una historia de detectives sin resolver, una búsqueda desesperada de respuestas que estaban ocultas a plena vista, o más bien, a simple oído. Inés no estaba loca, estaba de luto y estaba en la quiebra, una combinación que podía quebrar a la persona más fuerte. La finca no era un monumento a la locura, sino al malentendido. El viaje de Sofía a la verdad no había sido a través de archivos polvorientos o testimonios de extraños, sino a través de la música. Fue su propia sensibilidad musical, heredada de Inés, la que le permitió escuchar la pista que su abuela nunca pudo. El misterio no se resolvió con lógica, sino con empatía. Ella había sentido la tristeza de la melodía y, al hacerlo, había abierto la puerta a la historia que contenía. Pero la carta no era solo una explicación, era la siguiente fase del mapa. La última frase contenía la pista final. La música termina donde la sangre de la tierra descansa y espera. La sangre de la tierra. Para una finca cafetera que también producía vino, la frase solo podía significar una cosa: la bodega, el lugar donde las cosechas de uva, la sangre de la tierra, descansaban en barricas. La búsqueda del tesoro no había terminado. La biblioteca había sido solo la primera estrofa. La coda final los esperaba en la bodega oscura y húmeda bajo la casa. El enigma de Alejandro era brillante en su simplicidad y en su crueldad involuntaria. Estaba diseñado para ser resuelto por el amor de su vida, utilizando el lenguaje que solo ellos dos compartían. Nunca previó que ese mismo lenguaje se convertiría en una barrera insuperable para una mujer consumida por el dolor. La contradicción era de una tristeza infinita. La llave para su salvación era la única cosa que su corazón roto no le permitía tocar. Sofía dobló la carta con cuidado, el papel frágil como una hoja seca. La historia estaba casi completa. Tenía la explicación, la motivación y ahora la ubicación. Regresaba a la realidad de su situación no solo con respuestas sobre el pasado, sino con una esperanza tangible para el futuro. Pero primero, tenía que seguir la última instrucción de su abuelo: descender a la oscuridad de la bodega y ver si la promesa de la canción era real. El chasquido de la cerradura al abrirse fue un sonido que rompió 50 años de silencio. La pesada puerta de hierro se abrió hacia adentro con un gemido de metal oxidado, revelando una oscuridad más profunda, un aire frío que olía a tierra húmeda y a tiempo contenido. Lucas, el pragmático, fue el primero en apuntar su linterna al interior. El haz de luz cortó la negrura y se posó sobre un cofre de acero. Pero no fue el cofre lo que le robó el aliento, fue lo que había dentro. A través de una rejilla en la parte superior, la luz se reflejó en cientos de puntos dorados, un resplandor suave y cálido que parecía generar su propia luz en la oscuridad de la bodega. No eran joyas, eran monedas, pilas y pilas de monedas de oro, ordenadamente apiladas, brillando con la promesa de un futuro que, hasta ese momento, había sido impensable. El tesoro perdido de la familia no era una leyenda, era una realidad fría, pesada y resplandeciente que prometía reescribir sus vidas. Por un momento, nadie se movió, nadie respiró. Estaban de pie en el umbral de su propia salvación, un tesoro que había esperado pacientemente en la oscuridad, custodiado por el enigma de una canción de amor. Lucas dejó escapar un silbido de asombro, su mente ya calculando el valor, la libertad que representaba cada una de esas monedas. Valentina solo podía mirar, sus ojos de artista absorbiendo la belleza casi mítica de la escena, y el pequeño Mateo entendiendo solo la emoción del momento. Se rió, un sonido puro y alegre que rompió el hechizo en la bodega. Eran ricos. La palabra parecía extraña, ajena, imposible, pero el brillo del oro a la luz de sus linternas era una prueba irrefutable. La lucha había terminado. Sofía, sin embargo,
Sintió una mezcla de euforia y una profunda y punzante tristeza. El alivio por el futuro de sus hijos era inmenso, una marea que la levantaba del ahogo de la desesperación. Pero al mirar el oro, no podía dejar de pensar en su abuela Inés, la mujer que había muerto en esa misma casa, consumida por la pena y la pobreza, sin saber nunca que la salvación, la prueba del amor previsor de su marido, había estado siempre bajo sus pies, esperando una canción que ella estaba demasiado triste para volver a tocar. El tesoro era su rescate, pero también era el epitafio de la tragedia de su abuela. Mientras los niños tocaban con asombro las frías monedas, Sofía se apartó y releyó la carta de Alejandro a la luz de su linterna. Ahora que la conmoción del descubrimiento había pasado, las palabras de su abuelo adquirían un nuevo significado. Sentía el amor en cada trazo, la desesperada necesidad de proteger a su familia de un futuro incierto. El enigma musical no había sido un juego. Había sido un acto de profunda confianza en la inteligencia y el espíritu de su esposa. Era la única persona en el mundo a la que le confiaría la clave de su supervivencia. La verdad parcial que había descubierto era agridulce. Había encontrado el tesoro, pero también la prueba definitiva de la tragedia de su abuela. Inés no había muerto de locura, sino de un corazón roto, de confusión y de la desesperanza de creerse abandonada y en la ruina. El silencio de su abuelo, impuesto por la muerte, había sido la verdadera maldición de la casa, una maldición de malentendidos que había consumido a Inés y había dejado que la finca se pudriera a su alrededor. Sofía procesó la información y la verdad completa de la historia familiar se reveló en su mente. Su abuela no era la figura frágil y mentalmente inestable que la leyenda del pueblo pintaba. Era una mujer fuerte que había soportado la pérdida más devastadora y que había pasado el resto de su vida buscando respuestas que le fueron cruelmente negadas. Su búsqueda incesante por la casa no eran los delirios de una loca. Era la investigación de una detective sin pistas, el intento desesperado de una viuda por entender por qué el hombre que la amaba la había dejado, en apariencia, sin nada. Flashback. La escena cobró vida en la mente de Sofía. Vio a su abuelo, don Alejandro, en los días previos a su muerte. Lo vio en su biblioteca, no relajado, sino preocupado, leyendo los periódicos que hablaban de inestabilidad política, de expropiaciones, de fortunas perdidas de la noche a la mañana. Vio la decisión formarse en su rostro, la arriesgada y secreta maniobra de convertir los activos de la familia en oro, una forma de riqueza que ningún gobierno podía rastrear o devaluar. Lo hizo no por codicia, sino por un miedo previsor. Flashback. Luego lo vio planificando el enigma. Vio su rostro iluminado por el amor mientras trabajaba con el relojero para modificar el carillón, mientras seleccionaba los libros de la biblioteca, mientras escribía la carta para Inés. No era el acto de un hombre paranoico, era el acto de un romántico. Se imaginaba la alegría de Inés al resolver el acertijo, la risa compartida al revelar el secreto. El enigma no era una cerradura, era un regalo envuelto en una canción, un último juego de amor para la mujer que era el centro de su universo. Flashback. Y luego, la otra cara de la moneda. Vio a su abuela Inés en las semanas posteriores a la muerte de Alejandro. La vio yendo al banco solo para encontrar las cuentas vacías. Vio el pánico en su rostro, la confusión, la traición. El hombre que la amaba la había dejado en la indigencia, o eso parecía. Vio cómo la pena se mezclaba con la desesperación, cómo recorría la casa una y otra vez, buscando no un tesoro escondido, sino una explicación, una pista, cualquier cosa que diera sentido al caos en el que su vida se había convertido. Y nunca la encontró. De vuelta en la bodega, Sofía cerró los ojos, el peso de esa tragedia de dos caras oprimiéndole el pecho. Había encontrado el oro, sí, pero lo que era más importante, había encontrado la inocencia de su abuela, había encontrado la prueba de que el amor de su abuelo nunca había flaqueado. La historia de su familia no era una de locura y abandono, sino una de amor y un destino cruel. Y ella, ahora,
era la única custodia de esa verdad. Sentía el deber de honrar a ambos, de alguna manera. Con el corazón lleno de estas emociones contradictorias, dobló la carta para guardarla, pero sus dedos sintieron algo que no había notado antes. En la parte inferior de la última página, doblada sobre sí misma y sellada con una pequeña gota de cera, había una sección más, una postdata. Con una uña temblorosa rompió el pequeño sello. La caligrafía era la misma, pero las palabras que leyó a continuación lo cambiaron todo de nuevo, transformando la solución a sus problemas en el mayor dilema de su vida. La nota final de Alejandro era una confesión y una petición. Explicaba que parte de la fortuna original de la familia se había construido generaciones atrás, sobre la compra de tierras a pequeños agricultores locales a precios injustos. Era una mancha en su legado, una deuda histórica que pesaba en su conciencia, y terminaba con una súplica a Inés: te ruego que uses una parte para rectificar la historia. Ayuda a sus descendientes. Devuelve la armonía no solo a nuestra canción, sino a esta tierra. Que nuestra fortuna esté finalmente en paz. El tesoro no era un regalo, era una prueba. La postdata en la carta de Alejandro fue la pieza final, la nota discordante que transformó la sinfonía de la salvación en un requiem de responsabilidad. El oro, que un momento antes había sido un sol de esperanza, se sintió de repente frío y pesado, manchado por el fantasma de una injusticia de un siglo de antigüedad. Sofía se dio cuenta de que no había encontrado simplemente un tesoro, había heredado una deuda. La verdadera maldición de la casa no era el espíritu de una mujer loca, sino el peso silencioso de una fortuna que no estaba en paz, esperando durante generaciones a alguien que finalmente saldara su cuenta moral. El alivio que había sentido se evaporó, reemplazado por el peso de una elección que nunca pidió. Miró a sus hijos, que jugaban con un puñado de monedas, ajenos a la sombra que ahora se cernía sobre su nueva riqueza. Para ellos, el oro era simple, una respuesta a sus problemas. Para Sofía, ahora era complejo, una pregunta sobre su carácter. Entendió que su abuelo no solo había creado un enigma para proteger un tesoro, sino también para asegurarse de que quien lo encontrara fuera digno de él. Alguien que entendiera que la verdadera riqueza no reside en el metal, sino en la conciencia. El descubrimiento de la injusticia histórica, la compra de tierras a precios ínfimos a agricultores desesperados, lo recontextualizó todo. La finca, el café, el oro, todo había nacido de una semilla de dolor ajeno. Y la petición de Alejandro no era una sugerencia, era un testamento, la última voluntad de un hombre que, en el umbral de la muerte, buscaba la redención no para su alma, sino para el legado de su familia. Quería que la fortuna que dejaba atrás fuera una fuente de bien, no una perpetuación del mal. Con todas las piezas sobre la mesa, la historia completa se reconstruyó en la mente de Sofía con una claridad dolorosa. Vio a sus antepasados construyendo su riqueza sobre la desesperación de otros. Vio a su abuelo, un hombre bueno, atormentado por los pecados de sus padres, ideando un plan para limpiar el nombre de su familia. Y vio a su abuela, Inés, una víctima doble, de la muerte prematura de su marido y de un secreto que la dejó en la pobreza, sin saber nunca que tenía en sus manos el poder de sanar no solo su propia vida, sino también la herida de su comunidad. El quién era un linaje familiar de hombres de negocios. El qué era una fortuna construida sobre una base moralmente cuestionable. El porqué del enigma era un acto de amor y de expiación. Alejandro había intentado hacer lo correcto, pero el destino se lo había impedido. Ahora, esa responsabilidad, ese deber, había saltado una generación y había caído directamente sobre los hombros de Sofía. No era solo la heredera del oro, era la heredera de la conciencia de su abuelo, la ejecutora de su última voluntad. La historia ya no era sobre un tesoro perdido, era sobre una justicia aplazada. El verdadero secreto que la casa guardaba no era el oro, sino esta obligación moral.
Sofía se dio cuenta de que la sensación de inquietud en la casa, la tristeza que Valentina sentía, quizás no era solo el eco del dolor de Inés, sino también el peso de esta deuda no pagada, una falta de armonía en la propia tierra sobre la que se asentaba la finca. El descanso que Alejandro deseaba para su fortuna era literal. El valor de lo que habían encontrado ya no era una simple cifra, tenía un peso moral. Por un lado, estaba el valor que sus hijos veían, la seguridad, el fin de la pobreza, casas nuevas, buena educación, un futuro sin las preocupaciones que los habían atormentado, la posibilidad de una vida de comodidad, incluso de lujo, que les había sido arrebatada con la muerte de Daniel. Tenían derecho a esa vida, se la habían ganado con su sufrimiento. Pero por otro lado estaba el valor que Alejandro veía, la redención. La oportunidad de usar esa riqueza para sanar una vieja herida, para construir una escuela o un centro de salud para los descendientes de aquellos a quienes su familia había perjudicado. La oportunidad de transformar el oro de la pena en el oro de la esperanza. La posibilidad de enseñar a sus hijos una lección mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero, que la integridad es la única moneda que realmente importa. El dilema se presentó, una encrucijada moral en la oscuridad de la bodega. Opción A, tomar el oro y construir una nueva vida para su familia, lejos de allí. Era su herencia, su derecho. Su deber principal era para con sus hijos vivos, no para con los fantasmas de una injusticia de 100 años. El mundo era duro y ella había encontrado un golpe de suerte. ¿Quién podría culparla por aprovecharlo? Nadie, excepto quizás su propia conciencia y el fantasma de su abuelo. Opción B, honrar la petición de Alejandro. Usar una parte significativa del tesoro para la comunidad. Eso significaría una vida cómoda, pero no de lujo. Significaba renunciar a la seguridad absoluta por la rectitud moral. Significaba aceptar que la herencia no era solo un regalo, sino una responsabilidad. Era la elección difícil, la que no ofrecía ninguna recompensa tangible más allá de una conciencia tranquila y el respeto de un hombre muerto. Sofía se sentó en la oscuridad, el frío del oro a un lado y el calor de la carta de su abuelo en el otro. La tentación era inmensa. Podía simplemente tomar las monedas, irse y nunca mirar atrás. Nadie lo sabría jamás. Sería su secreto, su carga, una carga que llevaría en una vida de comodidad. Valía la pena el precio. La voz de la madre desesperada en ella gritaba sí, pero la voz de la mujer que había resuelto un enigma basado en la armonía se preguntaba cómo podría vivir en una disonancia moral tan grande, y entonces recordó la promesa que le había hecho a Daniel. Voy a encontrar un lugar estable para ellos, un lugar que sea verdaderamente nuestro. ¿Qué significaba estable? ¿Era solo la estabilidad financiera, un techo sobre sus cabezas? ¿O era algo más profundo? ¿Podría un hogar construido sobre una injusticia ignorada ser alguna vez verdaderamente suyo? ¿Podría ser alguna vez verdaderamente estable? No, siempre tendría un fantasma en sus cimientos. La decisión, dolorosa y clara, comenzó a cristalizarse en su corazón. Sabía lo que tenía que hacer. En la quietud de la bodega, con el resplandor del oro a sus pies, Sofía tomó su decisión. La fortaleza que construiría para sus hijos no estaría hecha de monedas, sino de carácter. La estabilidad que les daría no sería solo financiera, sino moral. Ella no podía, en conciencia, construir la felicidad de su familia sobre la base de una infelicidad antigua. Honraría la última voluntad de su abuelo. Usaría una parte de la fortuna para rectificar la historia. Su promesa a Daniel se cumpliría, no solo dándoles un hogar, sino dándoles un legado del que pudieran estar orgullosos. La elección no fue una renuncia, sino una inversión en un tipo diferente de riqueza. Ella entendió que la verdadera maldición de la familia no había sido la locura de Inés, sino el peso de una fortuna que no estaba en paz. Y ella, la heredera inesperada, tenía ahora el poder de romper ese ciclo, de traer finalmente la armonía no solo a la canción secreta, sino a la propia alma de su linaje.
No se trataba de caridad, se trataba de sanación. La sanación de una herida familiar que ella ni siquiera sabía que existía. Esa fue la elección de Sofía, una decisión de valorar el legado por encima del lujo. Pero dime una cosa en los comentarios. ¿Habrías tenido el coraje de hacer lo que ella está a punto de hacer? Al encontrar un tesoro que resolvería todos tus problemas, pero que viene con una obligación moral, ¿elegirías la riqueza personal o la responsabilidad comunitaria? ¿Qué camino habrías elegido? Quiero leer tu respuesta, porque es en esas encrucijadas donde definimos no solo nuestro carácter, sino el tipo de mundo que queremos construir. En Relatos Ocultos, creemos que las historias más poderosas son las que nos preguntan no qué haríamos para enriquecernos, sino qué haríamos para estar en paz con nosotros mismos. La conversación con sus hijos no fue un decreto, sino un consejo familiar. Ella los reunió en la biblioteca, el oro ahora guardado de forma segura, y les leyó la carta de Alejandro, incluyendo la postdata. Les explicó la historia de la finca, la mancha en su pasado y la petición de su bisabuelo, y luego les preguntó, ¿qué creen que deberíamos hacer? Lucas, el pragmático, que momentos antes había estado nadando en sueños de riqueza, se quedó en silencio. Valentina, el alma sensible, fue la primera en hablar. Tenemos que ayudar, mamá. Es lo que la abuela Inés habría querido. La preparación para su nueva vida no fue la de millonarios planeando su escape, sino la de ciudadanos planeando su contribución. Sofía pasó las siguientes semanas no en bancos, sino en la oficina de registros del pueblo, investigando los viejos mapas de la propiedad, identificando a las familias cuyos antepasados habían vendido sus tierras a la suya. Con la ayuda del anciano del pueblo, comenzó a trazar un árbol genealógico de la deuda de su familia, una memoria de Daniel. Una que antes la había hecho sonreír, ahora la guiaba. Había sido durante una colecta comunitaria para reparar el techo de la escuela local. Ellos no tenían mucho dinero, pero Daniel había donado una cantidad que, para ellos, era significativa. ¿Por qué tanto?, le había preguntado ella, y él había respondido, porque la comunidad es como una cuenta bancaria. No puedes esperar hacer un retiro si nunca has hecho un depósito. La lección de su marido sobre la ciudadanía y la inversión en la comunidad era ahora su principio rector. La determinación de Sofía se selló con un acto simbólico. Llevó a sus hijos a la tumba descuidada de Alejandro e Inés en el pequeño cementerio de la finca. Juntos, limpiaron la maleza, pulieron la lápida y plantaron flores nuevas. Era un acto de honor, un reconocimiento de que finalmente entendía la historia completa de sus abuelos. Y mientras estaban allí, en el silencio, ella le hizo una promesa silenciosa a Alejandro. Su última voluntad se cumpliría. Con su plan tomando forma, el único obstáculo que quedaba era la propia comunidad. ¿Cómo reaccionarían? ¿La verían como una benefactora o como la descendiente de ladrones tratando de limpiar su conciencia? La revelación de la verdad sería un momento delicado que podría sanar o reabrir viejas heridas. Ella no podía simplemente aparecer y repartir dinero. Tenía que hacerlo con respeto, con humildad. Decidió que la mejor manera de presentar su plan era en una reunión comunitaria, en la plaza del pueblo. No como una señora de la finca dictando términos, sino como una vecina pidiendo consejo. La batalla por delante no era contra fantasmas o enigmas, sino contra la desconfianza y el resentimiento que podían haber supurado durante generaciones. Tenía que ganarse su confianza antes de poder saldar la deuda de su familia. La parte más difícil de su viaje no había sido encontrar el tesoro, sino aprender a regalarlo. La decisión de Sofía de convocar una reunión comunitaria fue un acto de fe. Descendió de la soledad de su finca a la bulliciosa vida del pueblo, no como la heredera de una fortuna, sino como una vecina más. Se reunió con el alcalde, un hombre práctico y cauteloso, y le explicó su deseo de presentar una propuesta a la comunidad. No dio detalles, solo dijo que se trataba de honrar la historia de la finca y de construir un futuro. Con el permiso del alcalde,
Clavó una nota escrita a mano en el tablero de anuncios de la plaza. Reunión comunitaria, sábado al mediodía. Un asunto del pasado, para el futuro de todos. La preparación emocional en los días previos fue una tormenta silenciosa. La noche anterior, Sofía no pudo dormir. Caminaba por los pasillos de la casa restaurada, la magnitud de su decisión pesando sobre ella. ¿Y si se reían de ella? ¿Y si su oferta era vista como un insulto? La caridad condescendiente de una familia que los había perjudicado. El miedo a reabrir viejas heridas, a ser rechazada, era una náusea fría en su estómago. Se sentía como una impostora, una viuda pobre jugando a ser una filántropa, y la carga de la historia de su familia era casi insoportable. Fueron sus hijos quienes la anclaron. Lucas, que había pasado de ser un cínico a su más firme defensor, se sentó con ella y revisó las notas que había preparado, haciendo preguntas prácticas que la obligaron a centrarse en la lógica y no en el miedo. Valentina, en silencio, le entregó un nuevo dibujo. Era un árbol cuyas raíces eran notas musicales y cuyos frutos eran pequeñas casas y una escuela. Y Mateo simplemente la abrazó con la confianza absoluta de un niño que sabe que su madre está haciendo lo correcto. El apoyo de ellos era el único tesoro que realmente importaba. El sábado al mediodía, la plaza del pueblo estaba llena. La curiosidad había ganado la batalla contra la apatía. Sofía y sus hijos caminaron desde la finca, un descenso simbólico desde su aislamiento para reunirse con la comunidad. Cada paso era pesado, cada rostro en la multitud un juez potencial. La plaza, normalmente un lugar de saludos casuales y juegos de niños, ahora era un tribunal. El aire estaba cargado de expectación, de viejos recuerdos y de la desconfianza inherente hacia aquellos que, como la familia de Sofía, habían vivido siempre aparte, en la colina. Sofía se subió a los escalones del kiosco, sus notas temblando en su mano. Agradeció a todos por venir, su voz un poco más débil de lo que esperaba. Comenzó a hablar, a contar la historia que había descubierto, la historia de amor y tragedia de sus abuelos, la verdad detrás de la locura de Inés. Quería establecer el contexto, la humanidad, antes de llegar al oro, pero antes de que pudiera llegar a la parte crucial, una voz grave y autoritaria la interrumpió desde la multitud. Era don Carlos, un anciano terrateniente cuya familia había sido rival de la de Alejandro durante generaciones. «¡Basta de cuentos de hadas!», gritó, su voz resonando en la plaza silenciosa. «¿Qué es esto? ¿La nieta de la loca viene a darnos lecciones de historia? ¿O es que el oro que encontraste te ha dado delirios de grandeza? Quizás la locura corre en la sangre». La acusación fue brutal, diseñada para humillarla, para desacreditarla, para reducir su misión a los desvaríos de su abuela. El ataque la golpeó como un golpe físico. El murmullo de la multitud se elevó, algunos asintiendo con la cabeza, la vieja leyenda reafirmada por la voz de la autoridad. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras se atascaron en su garganta. El miedo y la duda que había combatido volvieron con una fuerza abrumadora. Quizás él tenía razón. Quizás ella era solo una tonta, jugando a ser una salvadora. Miró los rostros escépticos y sintió que todo su plan se desmoronaba. Estuvo a punto de disculparse, de bajar de los escalones, de huir. Fue entonces cuando Lucas, que estaba a su lado, dio un paso adelante. No dijo nada a la multitud, simplemente puso su mano en el brazo de su madre. «Recuerda a la abuela, mamá», susurró, su voz firme y clara solo para ella. «Y al abuelo, él confió en ella. Ahora confía en ti». Las palabras de su hijo, la simpleza de su fe, fueron el ancla que la detuvo. La imagen de Inés, buscando desesperadamente respuestas, y la de Alejandro, confiando en la música, llenaron su mente, eclipsando el veneno de don Carlos. La vacilación de Sofía se evaporó, reemplazada por una determinación fría como el acero. Se enderezó, su columna vertebral pareciendo alargarse. Ya no era la viuda asustada, era la nieta de Alejandro e Inés, la ejecutora de una última voluntad.
Su mirada pasó por encima de don Carlos y se dirigió a la gente del pueblo, a los rostros de los granjeros, de las madres, de los niños. Ya no veía jueces, sino a su comunidad, su gente, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la voz ahora clara como una campana, levantó la barbilla. El momento de la verdad había llegado. Ya no se trataba solo de la historia, ni siquiera del oro. Se trataba de definir qué tipo de comunidad querían ser. Una que se aferraba a las viejas heridas o una que se atrevía a construir una nueva armonía. Y ella, con las palabras de su abuelo como partitura, estaba a punto de ofrecerles la primera nota. Ignorando el veneno de don Carlos, Sofía se dirigió directamente a la gente del pueblo, su voz ahora resonando con la autoridad de la verdad. Don Carlos tiene razón en una cosa, dijo ella, su calma desarmando la tensión. La locura sí corre en mi familia. La locura de creer que se puede corregir un error, incluso 100 años después. La locura de creer que una comunidad es más fuerte cuando sana sus viejas heridas en lugar de fingir que no existen. Y entonces, con una claridad y una honestidad que silenció a la plaza, reveló la postdata de la carta de su abuelo, la historia de la deuda histórica, la confesión de la injusticia. No lo presentó como un regalo, sino como una deuda. Este tesoro, dijo, no es mío por derecho. Una parte de él pertenece a esta tierra, a las familias cuyos antepasados trabajaron este suelo y fueron tratados injustamente, y mi abuelo, Alejandro, me encargó saldar esa deuda. La revelación pública no fue la de una benefactora repartiendo caridad, sino la de una heredera reconociendo un agravio. El acto de humildad, la admisión de la culpa de su familia, cambió la atmósfera de la plaza. El escepticismo comenzó a transformarse en una atención respetuosa. Luego, desveló su plan, no una simple donación de dinero, sino una inversión en el futuro. Anunció su decisión de usar 1/3 del tesoro para financiar la construcción de algo que la comunidad eligiera. Pero su sugerencia, la que venía del corazón de su propia familia, era una escuela de música y artes, para que los niños del pueblo tuvieran las oportunidades que su abuela Inés, una talentosa pianista, nunca pudo compartir. Mi abuela perdió su música por la pena, dijo Sofía, la voz embargada por la emoción. Quiero que su memoria y la de mi abuelo traigan la música de vuelta a esta villa. La reacción de la comunidad fue una ola lenta de comprensión y emoción. Las madres en la multitud, que conocían el anhelo de un futuro mejor para sus hijos, fueron las primeras en asentir. Los granjeros, hombres de pocas palabras, pero de profundos lazos con la tierra, entendieron el concepto de una deuda histórica. Y los ancianos, que recordaban a Inés como la joven pianista antes de que la tragedia la silenciara, sintieron que un viejo círculo finalmente se estaba cerrando. El cinismo de don Carlos se ahogó en un mar de consentimiento tácito. La transformación del lugar, de la casa en la colina, ocurrió en ese momento en la mente de la gente. Ya no era la casa de la loca, un símbolo de aislamiento y tragedia. Se convirtió en la finca de la melodía, la fuente de una nueva esperanza, el faro que iluminaría el futuro de sus hijos. El gesto de Sofía no solo les ofrecía una escuela, les devolvía la dignidad, reconociendo una injusticia que había sido un secreto a voces durante generaciones. Estaba sanando una herida que muchos ni siquiera sabían que todavía dolía. La catarsis emocional llegó cuando una de las mujeres más ancianas de la villa, la nieta de uno de los granjeros originales mencionados en los registros de Alejandro, se abrió paso entre la multitud. Con lágrimas en los ojos, se acercó a Sofía y la abrazó. «Gracias», susurró, la palabra cargada con el peso de un siglo de historia. «Mi abuelo amaba esta tierra. Saber que su sacrificio no fue olvidado es todo». El abrazo, un puente entre dos familias separadas por la historia, fue el sello de aprobación que ninguna cantidad de dinero podría comprar. El clímax no fue una confrontación, sino una reconciliación.
Sofía no había venido a imponer, sino a ofrecer, y la comunidad, al aceptar su oferta, no estaba aceptando caridad, sino participando en un acto de sanación mutua. La memoria de Inés no fue simplemente limpiada, fue redimida, y la de Alejandro no fue la de un hombre rico, sino la de un hombre justo. Sofía, que había llegado a la finca como una viuda sin nada, se había convertido en la matriarca inesperada de toda una comunidad, unida no por la sangre, sino por una canción. La frase emocional que selló el día no fue dramática, sino una simple declaración de intenciones. Después de que la multitud aprobara con aclamación la idea de la escuela, Sofía levantó la mano para pedir silencio. Por 50 años, esta melodía fue un secreto que causó dolor, dijo, su voz resonando en la plaza ahora unida. Hoy yo se la ofrezco a ustedes, para que se convierta en una canción que construya nuestro futuro juntos. En ese momento, la canción secreta dejó de pertenecer a su familia. Se convirtió en el himno del pueblo. Las semanas que siguieron a la reunión en la plaza fueron un torbellino de actividad y esperanza. La finca, que había sido un símbolo de decadencia, se convirtió en una colmena de trabajo. Con una parte del tesoro, Sofía contrató a artesanos locales, muchos de ellos descendientes de las mismas familias que sus antepasados habían perjudicado, para comenzar la meticulosa restauración de la casa. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó el silencio. Cada clavo, un punto en la sutura de una vieja herida. Cada pincelada, una capa de color sobre un pasado gris. La vida de la familia se transformó por completo. El miedo constante a la pobreza fue reemplazado por la seguridad de un futuro estable. Pero más importante que el dinero fue el propósito. Ya no eran náufragos en una isla de desesperación. Eran los arquitectos de un nuevo legado. La promesa de Sofía a Daniel de encontrar un lugar estable se había cumplido de una manera que superaba sus sueños más salvajes. No solo tenían un hogar, estaban construyendo un futuro para toda una comunidad. La dinámica familiar, antes tensa por el miedo y el resentimiento, se relajó en una camaradería fácil. Lucas, el pragmático, encontró una salida para su energía, trabajando junto a los carpinteros y electricistas, aprendiendo oficios, su ceño fruncido reemplazado por la concentración de un joven constructor. Valentina pasaba sus días en el viejo piano de Inés, que había sido cuidadosamente afinado, llenando la casa con música por primera vez en medio siglo. Y Mateo jugaba en los jardines, ahora cuidados, un niño seguro en su castillo finalmente conquistado. La casa misma pareció sanar junto con la familia. Dejó de ser un lugar temido para convertirse en un faro de esperanza en la colina. Los vecinos, que antes evitaban incluso mirar en su dirección, ahora subían para ofrecer ayuda, para compartir una comida, para ser parte del renacimiento. La finca del reloj silencioso murió, y en su lugar, la finca de la melodía nació, un lugar que ya no guardaba un secreto doloroso, sino que compartía una promesa musical. La comunidad no solo ayudó a renovar la estructura de la finca, se volcaron en el proyecto de la escuela. Los agricultores donaron un terreno en el centro del pueblo. Los albañiles ofrecieron su trabajo a precio de coste. Las mujeres organizaron colectas para comprar materiales. La escuela no era el regalo de Sofía al pueblo, era el proyecto del pueblo, financiado por la restitución de una vieja deuda. Sofía no era una benefactora distante, era una vecina más, trabajando codo con los demás. Sofía encontró un sustento honesto y un profundo sentido de pertenencia. Decidió usar la mayor parte de su herencia personal para modernizar y reactivar la plantación de café, creando empleos y una fuente de ingresos sostenible para la finca y para la comunidad. Se sumergió en el estudio del cultivo del café, aprendiendo de los mismos agricultores a los que ahora empleaba. Su respeto por la tierra y su gente ganándose su lealtad y su amistad. Ya no era la nieta de la loca, era doña Sofía, la patrona justa. Sus hijos, al ver a su madre no solo gastar una fortuna, sino construir algo con ella, aprendieron la lección más importante de sus vidas.
El valor no estaba en el oro, sino en lo que se hacía con él. Lucas, al trabajar en la finca, descubrió una pasión por la agronomía, el arte de hacer crecer la vida de la tierra. Valentina, al ver el impacto de la promesa de la escuela, se dedicó a la música con una nueva seriedad, soñando con ser una de sus primeras maestras. Unos meses después, la comunidad se reunió de nuevo, esta vez no en la incertidumbre, sino en la celebración. Se colocó la primera piedra de la Escuela de Artes Alejandro e Inés. Fue una ceremonia sencilla, pero cargada de emoción. Los niños del pueblo cantaron, y Sofía, por primera vez en público, tocó en un teclado prestado la melodía completa de Nuestra canción secreta. La canción, antes un enigma, era ahora un himno de esperanza. La transición estaba casi completa. El legado de dolor de la familia se había transformado en un legado de generosidad. La vida material de Sofía era modesta, pero su vida moral era inmensamente rica. Había encontrado no solo la estabilidad, sino también la dignidad. Y mientras la comunidad celebraba el inicio de su nueva escuela, en la casa de la colina, un viejo relojero artesano comenzaba el delicado trabajo de restaurar un antiguo mecanismo alemán. Finalmente, el día de la inauguración de la escuela, otro sonido se unió a la celebración. Desde la colina, por primera vez en más de 50 años, un carillón sonó, claro y melodioso. El reloj de la finca había sido restaurado, y ahora, cada hora, no tocaba una melodía genérica, sino las 10 notas de Nuestra canción secreta, un recordatorio constante para el pueblo de la historia de amor, tragedia y redención que les había dado su futuro. El tiempo, finalmente, había reanudado su curso en la finca de la melodía. 10 años pasaron, transformando la finca de la melodía de una promesa en una realidad vibrante. El tiempo, que una vez estuvo congelado en un instante de tragedia, ahora fluía al ritmo de las cosechas de café y de las sonatas de piano que flotaban desde la nueva escuela del pueblo. La historia del tesoro y la canción secreta se había convertido en el mito fundacional de la comunidad, un cuento contado a los niños no para advertirles sobre fantasmas, sino para enseñarles sobre la redención, la justicia y el poder de la música. Sofía, ahora con 52 años, era la amada directora de la Escuela de Artes Alejandro e Inés. Las líneas de cansancio en su rostro habían sido reemplazadas por la serenidad de una mujer que había encontrado su propósito. Irradiaba una paz que parecía tocar a todos los que la rodeaban. Ya no era la viuda que luchaba por sobrevivir, era la matriarca de una comunidad que había ayudado a sanar, la guardiana de una melodía que ahora pertenecía a todos. Sus hijos, moldeados por la increíble historia de su familia, se habían convertido en jóvenes adultos notables. Lucas, a los 25, era un ingeniero agrónomo que había tomado las riendas de la finca cafetera. Con una mezcla de respeto por la tradición y una visión para el futuro, había modernizado la plantación, haciéndola sostenible y próspera, y creando empleos justos para la gente del pueblo. El niño, que una vez solo veía problemas, ahora cultivaba soluciones. Valentina, con 20 años, había cumplido su sueño. Era una pianista de un talento excepcional y una de las maestras más queridas en la escuela que su familia había fundado. La niña que había sido atraída por la tristeza de un reloj silencioso, ahora llenaba el pueblo con la alegría de la música, transmitiendo el legado de su bisabuela Inés a una nueva generación de artistas. Ella era la prueba viviente de que la música, una vez liberada, nunca puede ser silenciada de nuevo. Y Mateo, con 16, era un líder estudiantil en la escuela secundaria local, un joven con un agudo sentido de la justicia social y una pasión por la historia de su comunidad. La lección del tesoro de su bisabuelo sobre la riqueza y la responsabilidad se había convertido en su principio rector. Él era la conciencia de la nueva generación, el guardián de la lección moral que su familia había aprendido. La finca era un lugar próspero y feliz, lleno de risas, música y el aroma del café recién tostado. Y la escuela era el orgullo de la región,
un centro de creatividad que había cambiado la trayectoria de cientos de vidas jóvenes. El reloj de péndulo en el gran salón de la finca, perfectamente restaurado, tocaba su breve y hermosa melodía cada hora, no como un eco de dolor, sino como un himno de gratitud, un recordatorio constante del viaje que los había llevado hasta allí. En una tarde dorada, Sofía estaba sentada al piano en el salón de su casa. A su lado, Valentina, juntas, a cuatro manos. Tocaban una versión arreglada y más rica de Nuestra canción secreta. La melodía llenaba la casa. Una conversación entre madre e hija, entre el pasado y el presente. A través de la ventana abierta, podían ver la escuela en el valle de abajo, y con la brisa de la tarde llegaba el sonido distante y mezclado de otros pianos, violines y flautas, niños aprendiendo a tocar sus propias canciones. Sofía detuvo sus manos sobre las teclas, escuchando esa sinfonía de futuros posibles que ella había ayudado a crear. Miró a su hija, a la música que fluía de ella y luego a la escuela en la distancia, y una paz profunda y absoluta la llenó. La promesa a Daniel estaba más que cumplida. Había encontrado no solo un lugar estable, sino un hogar lleno de armonía en el sentido más literal de la palabra. Heredé un reloj parado y una historia de dolor, reflexionó, su voz un susurro suave en la habitación llena de música. Pensé que era el fin, pero en realidad era solo el silencio antes de la música que nos mostró el camino de vuelta a casa. Si esta historia de misterio, música y redención tocó tu corazón de la misma manera que tocó el de esta comunidad, suscríbete al canal Relatos Ocultos para no perderte las próximas. Creemos que cada lugar olvidado tiene una canción secreta esperando ser escuchada, una historia de sanación esperando ser contada. Tu suscripción nos ayuda a seguir buscando esas melodías. Y si conoces a alguien que ama las historias que nos recuerdan que la verdadera herencia no es lo que encontramos, sino lo que hacemos con lo que encontramos, comparte este video. Relatos como el de Sofía merecen ser compartidos para recordarnos que incluso el secreto más doloroso puede convertirse en la partitura de nuestro futuro más hermoso.